Una vez determinados los datos y parámetros anteriores, pasamos a justificar el cumplimiento de las exigencias básicas del documento de BSI. Empezando por la propagación interior, que recordemos que tenía como objetivo limitar el riesgo de que un incendio se propagara por el interior del edificio a través de todas sus estancias, todos sus recintos o a través de los pasos de instalaciones que existen entre ellos, y también evitar el riesgo de propagación exterior, para que el incendio no se propagara o bien dentro del propio edificio por el exterior del mismo o bien a otros edificios colindantes. Con ese objetivo, con el objetivo de evitar la propagación interior y exterior, vamos a analizar una serie de fundamentos. El primero de ellos es hablar de la sectorización. La sectorización, como concepto, tiene como finalidad evitar esa propagación del incendio tanto por el interior y por el exterior. ¿Cómo? Pues mediante la creación de los que se determina como sectores de incendio que tienen como objetivo confinar el incendio y que éste no se propague a otros espacios colindantes con él. Cabe destacar la definición que se hace de sector de incendio en el documento básico de seguridad en caso de incendio, en el anejo de terminología, como un espacio de un edificio que está separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos que por un lado lo delimitan y por otro lado son resistentes al fuego durante un periodo de tiempo determinado. Y nosotros conseguimos en el interior del edificio crear estos volúmenes de espacios que están encajonados en elementos constructivos que resisten al fuego durante un periodo de tiempo determinado, pues podemos obtener el objetivo de confinar el mismo o bien excluirlo, es decir, que el incendio no se pueda propagar desde donde se ha declarado a otra parte del edificio y viceversa, que desde otra parte del edificio no se propaga él. Esta definición es la que se incluye en el documento básico de seguridad en caso de incendio proveniente del documento interpretativo número 2 de la Directiva de Productos de Construcción. Pues bien, si creamos estos sectores de incendio en un edificio, evitaremos que todo él se arruine en el caso de que se produzca un incendio, porque habremos creado una serie de cajones resistentes, los cuales podremos confinarlos. Los sectores de incendio tienen, por tanto, con arreglo a esa definición, una serie de características. La primera de ellas es que van a estar delimitados por elementos resistentes al fuego. Va a haber una interposición de elementos horizontales o verticales que van a impedir que el incendio se propague lateralmente y hacia arriba. Por otro lado, también se va a limitar la combustibilidad de los elementos constructivos que lo componen y de los materiales de revestimiento, de manera que si se declara un incendio no se propague por la alta combustibilidad de los materiales rápidamente. Y por otro lado, por último, también se ha de garantizar que la estructura del sector de incendio, la estructura portante, sea estable durante un periodo de tiempo determinado, de manera que no colapse y se venga abajo para poder cumplir su misión de compartimento. ¿Cómo se establecen los sectores? Pues se establecen en función de algunos criterios, como puede ser, en primer lugar, fraccionar el riesgo. Fraccionar el riesgo en cuanto a que los edificios no se propagan al edificio entre sí, que dentro de los edificios los establecimientos no se propagan tampoco el incendio entre sí, y que incluso dentro de un establecimiento que los diferentes usos también estén convenientemente compartimentados para evitar esta propagación. Es decir, que primero por uso, luego por el propio establecimiento y por edificio. Los locales de riesgo especial, que definiremos un poquito más adelante, son también objeto no de una sectorización, porque el concepto de sector de incendio es mucho más amplio, abarca una gran extensión de superficie, de volumen, pero sí como zonas del edificio que, debido a las características de lo que en ellos se alberga, cuadros generales de mando y protección, zonas de almacenamiento, son susceptibles de tener un tratamiento diferente, y lo que se hace con ellos es compartimentarlos con elementos resistentes al fuego. También se limitará la combustibilidad de los elementos constructivos y materiales de revestimiento, y tendrán una determinada grado de estabilidad al fuego de la estructura. Sería el segundo análisis a realizar en un edificio. Y por último, también tenemos que tener en cuenta los elementos que pueden facilitar la propagación vertical de un incendio, como son los núcleos de escaleras,
los ascensores, etcétera, etcétera. Estos 3 grados son los que analizaremos ahora para ver cuántos sectores y cuántos compartimentos tenemos que establecer en un determinado edificio para tratar de evitar que si en alguna parte de él se declara un incendio, se propague inmediatamente a los demás. También hay otra posibilidad de analizar la sectorización, que es por configuración. Podemos crear sectores horizontales, podemos crear sectores también verticales dentro del mismo edificio y, por supuesto, podemos crear sectores mixtos, porque estamos hablando de aislar mediante elementos resistentes al fuego un determinado volumen o zona. Y aparecen 3 conceptos que analizaremos a continuación, que son, en cuanto al grado de comportamiento, que son la resistencia al fuego de la estructura, la resistencia al fuego de los elementos delimitadores y la reacción al fuego de los elementos constructivos, que están directamente relacionados con estas características de los sectores de incendio. La garantía de estabilidad de la estructura veremos que se analiza mediante la resistencia al fuego de la misma. La interposición de elementos delimitadores veremos que se analiza de acuerdo con la resistencia al fuego de los citados elementos, y la limitación de la combustibilidad veremos que está relacionada con la reacción al fuego de los diferentes elementos constructivos. La diapositiva inicial de normativa básica de aplicación en materia de protección contra incendios diferenciábamos al final 4 disposiciones reglamentarias de aplicación: el propio DB6 del Código Técnico, el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, y había una 4ª disposición que era el Real Decreto 312 del año 2005, que fue modificado en el 2008 por el Real Decreto 110. En este Real Decreto, del que vamos a hablar ahora, se especificaba las clases de comportamiento o cómo se comportan ante el fuego los materiales en función de su resistencia y de su reacción, pero de manera armonizada para toda Europa, por eso se le denomina Euroclases. Anteriormente a este decreto, en cuanto a resistencia ante el fuego se refiere, entendiendo como resistencia la que opone un elemento constructivo a que el fuego le atraviese, pues antes del Real Decreto 312-2005 se establecieran aquí en España, porque cada país tenía su propia denominación, 3 grados: el grado F, el grado PF y el grado RF. El grado F o estable al fuego, el grado PF o para llamas, y el grado RF o resistente al fuego. ¿En función de qué? En función del tiempo que ese elemento constructivo poseía unas determinadas propiedades, pues en el caso de la estabilidad del fuego, de estabilidad o capacidad portante, es decir, que ese elemento no colapsaba durante un periodo de tiempo determinado. Si además el elemento no emitía gases inflamables por la cara no expuesta al fuego y presentaba un cierto grado de estanqueidad al paso de llamas o gases calientes, reunía las 3 propiedades, en ese caso se decía que ese material era para llamas, PF, durante un periodo de tiempo determinado que se obtenía en los ensayos. Y si por último, además, estaba dotado de una determinada resistencia térmica, es decir, que el calor no sobrepasaba en un determinado número de grados por la cara no expuesta al fuego, pues se decía que el elemento era resistente al fuego. Un elemento resistente al fuego tenía que poseer las 4 propiedades: un elemento para llamas, las 3 primeras, y un elemento estable al fuego, la primera de ellas. Todo esto cambia radicalmente en el momento en que se promulga el Real Decreto 312 del año 2005 y aparecen 3 propiedades directamente relacionadas, aunque no exactamente iguales, con las 3 citadas, que serían la propiedad de capacidad portante, asimilable en cierto modo a la estable al fuego; la capacidad de integridad, asimilable a estas 2, a la no emisión de gases inflamables o estanqueidad al paso de llamas o gases calientes; y la propiedad de aislamiento, asimilable a la de resistencia térmica. Desaparece también otro concepto, que es que para que un material sea resistente al fuego tenga que tener las cuatro propiedades, porque puede haber un tabique separador de un sector de incendio, un compartimento, que únicamente tenga que conservar la integridad o el aislamiento. Y adicionalmente aparecen una serie de propiedades más, como pueden ser la radiación, resistencia a la acción mecánica. En nuestra normativa la que se usa fundamentalmente es el cierre automático, el criterio C de cierre automático de las puertas resistentes al fuego, estanqueidad al paso de humos, etcétera, etcétera. Las 3 primeras son las más importantes. Y también se amplía el periodo de tiempos en minutos que puede poseer la resistencia al fuego de un determinado elemento constructivo. Como ahora veremos,
qué capacidad portante o qué integridad o qué aislamiento tiene que tener un tabique, un pilar, una viga, lo va a determinar la normativa nacional de cada país a través, ahora veremos en nuestro caso, del documento básico de seguridad en caso de incendio. Y en cuanto a reacción al fuego, que antes del Real Decreto 312 se establecía una clasificación fundada en la combustibilidad de los materiales, desde incombustible a altamente inflamable, M0, M1, M2, M3 y M4. A partir de que aparece el Real Decreto 312/2005, no solo se tiene en cuenta esta combustibilidad, sino otras propiedades. La combustibilidad se analiza mediante una primera letra, que adoptando un criterio anglosajón de A mejor a F peor, pues tenemos esta clasificación, A1, A2, B, C, D, a F, es decir, lo que antes iba de M0 a M4, ahora va de A a F. Se ha hecho otra división esencial entre los materiales que están situados en suelos y los que no lo están, porque el comportamiento al fuego y su combustibilidad no tienen nada que ver en función de dónde estén situados. Y a estos materiales situados en suelos se les analiza se les denomina con el subíndice FL, de Floor en inglés. También se ha establecido una clasificación para elementos lineales, como tuberías, para cables, también con el subíndice CA. Y esta clasificación sería la correspondiente a la combustibilidad, es decir, a cómo arde el material. Pero además, en el Real Decreto 312/2005 se ha añadido otra propiedad, que es la producción de humo, con la letra S de smoke, humo en inglés, S1, S2, S3, y también para materiales que no sean suelos, como caen gotas y partículas inflamadas del mismo, con las letras D, de 0, de 1, de 2, de drop, gota en inglés. Y por último, para materiales situados en cubiertas, también se ha establecido una clasificación de combustibilidad con el subíndice RUF o tejado, RUF es tejado en inglés, con el subíndice RUF.